Muy buenas. A ver, soy profesor de la Facultad de Ciencias de la Escuela Profesional de Ciencia de la Computación, y luego también soy parte del equipo de investigación del laboratorio de Smart City y Agricultura de Precisión del laboratorio de CETIC, ¿no? Aunque el título del proyecto pone un poco de lo que es el proyecto FinCit, de que se ganó aplicaciones para la seguridad ciudadana y vial, lo voy a extender un poquito más para explicar los diferentes ámbitos de investigación que tiene el proyecto, porque no solamente estamos implementando lo que es un software para el monitoreo en tiempo real de policías, ciudadanos, y que tener todo más o menos controlado, ¿no?, ante cualquier tipo de problema que pueda existir, sino extenderlo un poquito más para poder ver las diferentes líneas de investigación y ver el componente de investigación que tiene, que creo que es mucho más interesante que el software en sí, ¿no? Vamos a ver muy resumidamente cuáles son las áreas de una Smart City para intentar englobar el proyecto dentro de esas áreas de Smart Cities, ¿no? Y explicar un poco lo que es el proceso, la transición de la ciudad 1.0, ¿no?, digámoslo así, a una ciudad 2.0 o 3.0 ya, como se está hablando, ¿no? Porque ya estamos en la fase de predicciones, no en la fase de monitoreo también. Luego también hablaré un poco del proyecto de seguridad ciudadana que tenemos, que todavía estamos en fase de desarrollo, pero ya hemos cumplido dos hitos y yo creo que ya está bastante maduro en sí. Hablaremos un poco de las predicciones que se pueden hacer con técnicas de Machine Learning a través de una base de datos. Veremos también dos técnicas, un ejemplo real de dos técnicas en una base de datos abierta para ver cuáles son los resultados que nos dan, si son viables, no viables, un poquito. Y luego hablaré un poco de un proyecto de vicerrectorado que está saliendo, que es bastante bonito, que es una plataforma IoT. Ahora está de moda el desarrollo de plataformas IoT para la interconexión de sensores, dispositivos móviles, computadoras, todo en cloud computing y demás. Esa plataforma la estamos construyendo con la idea de hacer también predicciones automáticas. Veremos cómo es el tema de predicciones con Machine Learning para unos datos establecidos en una base de datos. Y luego veremos cuál es la idea de que a raíz de tener todos los sensores conectados en una plataforma, ya sea en agricultura o ya sea en una ciudad, cualquier ámbito de aplicación que se ocurra, poder hacer modelos predictivos, intentar crear predicciones y evaluar ese tipo de predicciones si son viables o no viables, ¿no? El tipo de predicciones es un problema porque existen una gran afluencia de algoritmos de Machine Learning. Quien haya trabajado un poco con esto, vais a ver que existen como una afluencia de hasta 30 o 40 algoritmos de Machine Learning. ¿Cuál utilizar para qué modelo de datos? Porque cada modelo de datos nos va a dar un tipo de predicción, un tipo de valores totalmente diferentes unos de otros. Vamos a ver un poco cómo es el proceso de evaluación de un algoritmo o no, si es viable para un dato u otro. Como decía, en la parte de una Smart City, la idea es no sé si conocéis, pero hay un informe de las Naciones Unidas que dice que el 80% de la población mundial va a vivir en ciudades para el 2020, creo que era, ¿no? 2020-2025. Eso genera un problema. ¿Cómo hacemos viable una ciudad para esos ciudadanos? Y eso lo estamos viendo en Lima el día a día. El tráfico, el transporte público, el transporte privado, la ergonomía del ciudadano, la calidad del aire, el medio ambiente. Todo eso genera un problema porque no podemos estar viviendo en una ciudad en la que nos estamos autodestruyendo. Como decía el doctor Julio Urbina, vivimos en la Tierra que tenemos todos, son recursos escasos, se van a ir acabando. En una ciudad donde tenemos 12 millones de habitantes, que todas las personas se duchan, todas las personas comen, imaginaros cómo es la afluencia de todos esos recursos, ¿no? Entonces, en la ciudad existe una idea planteada por Churabi, es intentar metrificar las ciudades. No solamente plantear soluciones, sino que esa solución ha sido beneficiosa o no beneficiosa para esa ciudad, ¿no? Es por eso que se plantean diferentes ámbitos de aplicación de diferentes áreas, ¿no? Gobernanza, medio ambiente, economía, recursos naturales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde trabajamos nuestro laboratorio? Los dos primeros proyectos estamos en lo que es medios naturales, lo vamos a ver con el último proyecto, y también la parte de seguridad ciudadana, ¿no?
Este es un poco, no vamos a entrar mucho en detalle de cómo lo hemos construido y demás, sino voy a explicar un poco lo que es la arquitectura de la plataforma de seguridad ciudadana para entrar un poco más en las técnicas más interesantes de investigación, que son Machine Learning. Lo que es la arquitectura está dividida por 4 roles principales. Uno es Savias, que es el sistema administrador, que está en Cloud Computing. Otro es Savia, donde es un ciudadano normal, donde envía datos a una aplicación. Esos datos en este caso son latitud, longitud y los datos que va monitoreando. La policía también, donde también va enviando datos de latitud, longitud en todo momento, con su ID de usuario y demás. Y el otro es, no sé si habéis escuchado hablar, incluso Perú ha sacado como una legislación para lo que son grilletes electrónicos, para intentar regularizar en el país un poco el control. Hay hay 2 aspectos bastante dramáticos. Uno es que las cárceles peruanas tienen un 156% de sobrepoblación. Eso, imaginaros lo que está creando dentro de la cárcel y fuera, porque hay personas que todavía pueden tener cierto riesgo de cometer algún delito, que no son monitoreadas en todo momento. Y el otro aspecto, que es también bastante dramático, es que el 38% de las mujeres a nivel mundial sufre cualquier tipo de violencia doméstica. En Perú, un 36%. Eso lo puedes leer perfectamente, profe, que es así y luego te lo demuestro. Un 36% sufre violencia doméstica. Muchas veces no nos damos cuenta porque nosotros estamos a lo mejor en un ámbito de la ciudad que no estamos directamente relacionados a ellos, pero son datos reales, ¿no?, del INEI. ¿Qué quiere decir toda esta plataforma? De que todo lo tenemos, o es una plataforma que cualquier tipo de plataformas donde tenemos monitoreo, todos enviamos localización y nos llegan alertas. Una parte del proyecto principal es el tema de localización. Existen 2 tipos de localización, la outdoor, que como ha explicado el profesor se hace por GPS, y la indoor, ¿no? Voy a explicarle un poquito la parte de indoor. La parte de exterior nosotros lo monitoreamos todo con GPS. No tenemos mucho ámbito de investigación, simplemente con el dispositivo móvil estamos totalmente localizados, ¿no? El problema viene la localización en indoor. Hay un problema principal en los grilletes electrónicos, que es el consumo de batería. El consumo de batería del sensor GSM, el consumo de batería de lo que es el sensor GPS sobre todo, es muy grande. Entonces se hace inviable. Si ese recluso o esa persona que lleva ese grillete electrónico está dentro de su casa, lo podemos tener monitoreado en todos momentos con diferentes tipos de señales inalámbricas. ¿Cuál es la parte de investigación? Posicionamiento real en sitios de indoor. Normalmente, cuando alguien piensa cómo hacemos ese procesamiento, lo decimos o nos dicen por triangulación de la señal. Hacemos como un flujo, otro círculo, y en ese punto de esa intersección se encuentra esa persona. Eso es inviable. Hay que tener en cuenta que lo que es la frecuencia o la potencia emitida por los sensores, ya sea de Bluetooth o Wi-Fi, es una frecuencia que es muy inconsistente. Si tenemos una pared, se va a ver afectada. Las personas que somos agua también son afectadas. Entonces, ¿cómo hacemos esa localización indoor? Monitoreando lo que son la intensidad que me llegan de los diferentes nodos, de los diferentes puntos de acceso. Ahora, ahí dentro de esa localización indoor también tenemos 2 problemáticas. Una es que la señal Wi-Fi, dentro de la inconsistencia de la señal, es más consistente que la señal Bluetooth. Eso quiere decir que para Wi-Fi se pueden utilizar diferentes tipos de algoritmos probabilísticos, ya sean Kalman o filtro de partículas. En este caso tenemos un artículo escrito con filtro de partículas que es bastante interesante, de cómo optimizar esa señal para hacer un posicionamiento en indoor, donde en ese artículo se demuestra que da un error de menos de 1 metro. La otra parte es con Bluetooth. Bluetooth es una señal mucho más inconsistente y más débil que el Wi-Fi. Ese flujo de la señal, yo pues si a lo mejor estoy a 10 metros, puedo recibir una potencia igual que si estoy a 3 metros en determinada parte del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se utiliza? Técnicas de algoritmo de lenguaje supervisado, búsqueda de patrones de comportamiento, ¿no? Lo que es al final técnicas de Machine Learning. Ahí tenemos también un artículo que todavía está en fase de revisión y otro artículo que está puesto en un congreso donde también ahora estamos llegando a un 40% de exactitud para dispositivos móviles. Ahora,
Haciendo más pruebas todavía y yendo más allá, nos hemos dado cuenta de que yo tengo un 40% de exactitud con dispositivos móviles y ahora tengo un 70% de exactitud cuando yo estoy utilizando una antena nativa. Es decir, cuando yo utilizo un dispositivo móvil Android, tengo menos exactitud de posicionamiento real que si estoy utilizando una antena nativa, por ejemplo, en una Raspberry, que son las pruebas que hemos hecho. Un robot o cualquier tipo de componente hardware. ¿El por qué sucede eso? Es porque el mismo propio sistema operativo de cualquier dispositivo móvil tiene como una optimización de lo que es la carga de memoria. Eso también nos está regulando lo que es la adquisición de datos y lo que es el conjunto de patrones o el conjunto de intensidades que voy a tener para poder hacer ese posicionamiento. Como digo, es muy grande la diferencia si nosotros utilizamos un dispositivo móvil a si utilizamos una antena nativa, por ejemplo, un hardware. La parte esta es como un poco el diseño de grillete electrónico que estamos haciendo, porque si estoy en indoor y estoy optimizando mi energía, cuando salga outdoor ya estoy utilizando GPS y me la voy a consumir. Es por eso de que estamos utilizando diferentes tipos de sensores como acelerómetro, que el acelerómetro se puede convertir en un podómetro, ¿no?, a través de una simple ecuación, giroscopio, brújula magnética y diferentes componentes para yo hacer predicciones, es decir, no tener el dispositivo GPS conectado en todo momento, sino yo lo conecto aquí y un minuto después y a través del podómetro y la brújula puedo ir haciendo predicciones de mi ruta con técnicas algorítmicas también, ¿no?, que es lo que estamos ahora investigando. Decir que el grillete electrónico es como una computadora de grande. Estamos en la fase inicial de prototipo, está en el primer prototipo, porque ahora mismo estamos buscando todo lo que es la funcionalidad electrónica y demás. Bueno, aquí he puesto un poco lo que son los diagramas de componentes de todo nuestro sistema. Decir de que el sistema se va a hacer libre para que lo pueda utilizar cualquier tipo de entidad que lo requiera. Es un sistema donde tiene diferentes reglas, ¿no?, de que los paquetes vayan en un objeto JSON, donde todo funciona a través de GSM y demás, ¿no? Son los diferentes componentes que tiene, por ejemplo, la aplicación que puede tener un ciudadano o una víctima, la aplicación o los componentes que tiene que tener cualquier tipo de grillete electrónico, la aplicación de un policía y la aplicación de lo que es el servidor. ¿Por qué es importante que el policía tenga una aplicación o tenga un rastreo? Hay un aspecto muy importante en Perú de que no se tiene como un acceso inmediato. Cuando, por ejemplo, sucede un robo y alguien da la alarma, el que llama de la propia policía, cuando llama, o cuando llama un ciudadano a la policía verifica mediante radio quién es el coche más cercano que se puede acercar. Imaginaros en ese lapso de tiempo de yo llama a la policía busca, todo ese lapso de tiempo ya se ha cometido el delito. Si ese lapso de tiempo lo podemos quitar con el Internet de las cosas, con el poder monitorear en tiempo real, ya la persona ni tiene que llamar, puede dar un servicio de alerta, busca en su entorno cuál es el policía más cercano, el nearest police, y ese policía más cercano va en ese momento a ese punto donde lo tiene rastreado en el mapa. Nos quitamos todo ese proceso enorme de llamada hasta el acceso inmediato para poder socorrer, no tiene por qué ser un agresor, sino un robo, un choque o demás, ¿no? Entonces todo ese sistema lo que hace es eso. Ahora, bueno, estos son las diferentes características que tiene cada aplicación, ¿no? Porque, por ejemplo, un policía no puede ver en todo momento dónde está la víctima, dónde está el agresor, ¿no?, sino en determinados momentos que se pueda suceder. Es una tabla simple donde se ponen las características. Y ahora viene la parte del procesamiento de Machine Learning. Una vez comprendido todo este sistema, ¿no?, que puede ser un sistema open data de cualquier tipo de municipalidad, la idea viene de poder analizar todos esos datos que se van generando. Utilizando la base de datos, la Municipalidad de San Isidro tiene una base de datos abierta donde nosotros hemos utilizado para poder hacer predicciones de cuándo sucede o cuándo se va a suceder un choque, cuándo va a suceder un robo, cuándo va a suceder determinados aspectos que lleva a la seguridad ciudadana de ese individuo, ¿no? Entonces, el proceso para cualquier tipo de dato es casi siempre lo mismo a la hora de utilizar Machine Learning. Utilizamos lo que es la validación de datos, el sorting, el summarizing, el combine, es decir, limpiamos todos nuestros datos para poder estudiarlos, representamos gráficamente para poder verlos a través del ojo humano, a ver si podemos sacar en el ojo humano diferentes patrones, vemos qué algoritmos se pueden, o qué modelos de Machine Learning se pueden acoplar a esos datos,
y vemos, y procesamos toda la data bajo este esquema de análisis, ¿no? Esa data procesada en este caso utilizamos dos técnicas, que es las que voy a explicar ahora: regresiones logísticas y random forest. Son dos tipos de técnicas que ya nos va a dar lo que son predicciones y resultados que puedan suceder en un momento. Bueno, esta es la parte de validación de lo que es preparar todos los datos, ¿no? Que esto lo tenéis en cualquier manual de Machine Learning. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? He recortado una tabla que existe de seguridad ciudadana en la municipalidad. A esa tabla que está recortada hemos hecho un primer preprocesamiento. Hemos utilizado, por ejemplo, hemos hecho un poco lo que es la limpieza de datos y demás para poder ir a la fase de entrenamiento del algoritmo. Hemos representado los datos con gráficas, vemos que, por ejemplo, tenemos que los choques de coches existen, es la que tiene mayor afluencia. Por la mañana existe un mayor flujo de ámbito de cualquier tipo de seguridad, ¿no? O cualquier tipo de suceso. Y fijaros que estos datos iniciales que tenemos aquí, a través de ese procesamiento que hemos hecho, a través de este procesamiento de acá, de todo este procesamiento, se nos queda en una tabla de este tipo, una tabla numérica. Esa tabla numérica es la que nosotros vamos a estudiar y en la que nosotros vamos a hacer todo ese procesamiento. Toda esta tabla numérica son los datos de entrenamiento para mi algoritmo. Estos datos de entrenamiento los pasamos dos técnicas, una es regresión logística múltiple y la otra es de random forest. A simple vista vemos que tenemos como una predicción de que suceda cualquier ámbito de un 67,64%. Es decir, tenemos diferentes ámbitos: choques, accidentes graves, choques, rollover o incendios, flood, no sé, escape de gas, diferentes tipos de ámbitos que existen en esa tabla. Y vemos que tenemos un 67,64 y un 62,94% de que suceda. Si nosotros vemos estos resultados, ¿con cuál nos quedaríamos? ¿Con el que nos da mayor porcentaje, o con random forest, o con regresiones logísticas? Normalmente la gente dice: oye, pues yo me quedaría con este, que me está dando como una fiabilidad o una probabilidad del 67,64%. No es correcto, porque si nos fijamos aquí, tenemos como más clases y más patrones de comportamiento que pueden suceder. Aquí solamente tenemos que el car crash, cuando hay un choque de coches, es el que puede suceder. Es ahí donde viene también lo que es evaluar todas las técnicas de Machine Learning para unos determinados datos. Y luego, dentro de esos datos, yo voy a tener como conjunciones, ¿no? Veo que, por ejemplo, los fuegos me hace una buena clase de probabilidad, una buena clase de predicciones. Las caídas de la gente también me hace una buena clase. Todo lo que son intersecciones, vemos que nos va a dar mayor tipo de predicciones, ¿no? O nos va a dar una mayor confiabilidad a la hora de hacer ese tipo de predicciones. Es por eso de que yo, o en mi caso, para este caso se utilizaría lo que es random forest, ¿no? Porque aunque tengamos un mayor probabilidades, no quiere decir que no tenemos, solamente puede realizarse la clase car crash, lo que es un choque. Sin embargo, en random forest tenemos menor, pero vemos más puntos verdes, por lo tanto, más clases y una mejor probabilidad o una mejor predicciones, ¿no? Y bueno, aquí ya tenemos con lo que es la matriz de conjunción, de que se puede ver lo mismo que anteriormente con las diferentes probabilidades a través de esos datos. Esto ha sido como un estudio que se hizo de que... Aquí tengo, no sé si lo he puesto perdonad. Es un artículo que recientemente nos lo han aceptado, donde eso se puede extrapolar lo que es la municipalidad. Imaginaros que la municipalidad, luego esto es como todo, puede suceder o no puede suceder, ¿no? Pero si la municipalidad dice que en este subsector tengo una probabilidad en ese momento de un 88,37% de que suceda un choque, y no encuentro ningún policía en ese ámbito de mi ciudad, oye, una alerta automática de que alguien se acerque en ese momento ahí porque tengo una probabilidad alta que suceda. Esto lo utilizan los japoneses para los tsunamis, no es algo de que no se utilice. Luego viene un tsunami y arrasa con todo y no se puede hacer nada, pero se puede hacer como predicciones y se puede ir, yo qué sé, por ejemplo, si no sucede no pasa nada, pero si sucede se han podido hacer diferentes ámbitos predictivos, ¿no? En este caso igual, yo tengo en este subsector de la ciudad un 26,7% de que suceda ese suceso.
Es una probabilidad baja. No tiene que por qué ir, por ejemplo, el grupo de policías que vayan con esta probabilidad. Pero sí, si no encuentra a nadie, dice, oye, puede suceder, aunque sea baja, mejor verifica o que haya variant por si sucede que haya alguien que pueda dar en ese momento la validez, ¿no? O que pueda ir de primera mano, ¿no? Entonces, esta es la parte de Machine Learning aplicado a lo que es el sistema. Nosotros hacemos las dos partes, o estamos haciendo las dos partes. Lo que es el sistema en sí, es un sistema tipo cloud, donde yo conecto todos los perfiles de mi ciudad, y el otro es hacer predicciones automáticas a través de alimentar los datos. Todas las alertas que generan se van alimentando los datos y demás. Ya esto es de otro proyecto, ¿no? Pero ya me cortan, así que para otra vez será. Y bueno, decir que... Solamente decir de que toda esta gente que aparece aquí es la gente que pertenece a mi grupo de investigación, ¿no? Somos todos. Sí, bastante peligrosos todos. Todos esos son entre tesistas y profesores son los que pertenecemos, ¿no? Y bueno, ya mi contacto y demás. Y una frase de un CEO de Palo Alto que dice: la mejor tecnología es atacar la estupidez psicológica humana. Y eso viene porque hicieron, solamente ya con esto acabo, solamente hicieron un experimento que era de que yo podía saber lo que consumía energía mi vecino. Con eso Palo Alto logró reducir un 10% el consumo energético. Sabiendo, oye, ¿por qué mi vecino consume tanto y yo tampoco? O consume tan poco y yo tanto. Entonces la estupidez humana hay que tenerla en cuenta también. Pensé que era una frase de Trump. No, podría ser también. Pero es lo que pasa, que es estúpido pero no psicológico. Bueno, gracias al magíster Manuel Castillo. Ahora hacemos la invitación.